Ya se está cocinando un buen desayuno, los nutrientes necesarios para hoy. Demos la bienvenida a nuestra psicóloga y nutricionista María Silvia Aristizábal Duque. Y para todos ustedes, bienvenidos a su programa Nutriendo el Alma. Muy buenos días para ustedes, amables oyentes. Bienvenidos al programa Nutriendo el Alma, temas de psicología y temas de nutrición. Antes de iniciar con el tema de hoy, pues los quiero invitar a los oyentes que si en algún momento tienen alguna duda, se quieren comunicar directamente acá a la emisora o a través del WhatsApp, pues pueden formular sus inquietudes. También para contarles que estos programas se están subiendo al canal de YouTube. Me pueden buscar como María Silvia Aristizábal Duque para las personas que quizás algún jueves no lo pueden sintonizar. Entonces ahí pueden encontrar los programas radiales. Bueno, entonces en estos jueves que siguen voy a hablar sobre temas de psicología, cerebro, mente. En el día de hoy les voy a hablar entonces de estructuras del cerebro y sus funciones. Va a ser pues como un programa no enfocado en una sola función, sino que es una descripción del cerebro y sus partes. ¿Por qué este tema? Porque a partir de conocer nuestro cerebro, las funciones cerebrales, vamos a empezar en estos siguientes programas a hablar de un tema que es de mucha actualidad y también de mucha preocupación, y es el uso del celular, las redes sociales y cómo está afectando algunas de estas estructuras cerebrales. Específicamente en los niños y en los adolescentes es donde se está viendo la mayor problemática. Si bien en los adultos, en la edad que estamos nosotros, se nos dificulta ciertos aspectos que están relacionados principalmente con la atención, no es algo tan grave en comparación con los niños, pues los niños están haciendo una maduración de su sistema nervioso. Entonces, lo primero del cerebro es contarles pues que a grandes rasgos nuestro cerebro está dividido en 4 partes principales. Una parte que se llama frontal, que abarca pues todo lo que tiene que ver con la parte de la frente, por eso se llama frontal, y esta parte del cerebro maneja unas funciones muy importantes, fundamentales, que son la planificación, el comportamiento, la imaginación. Es la última parte del cerebro que madura, porque nuestro cerebro madura desde la parte de atrás y hacia adelante. La occipital es la parte de atrás de nuestro cerebro y tiene que ver con todo lo visual. La imagen entra por nuestros ojos, pero el cerebro es quien hace toda la interpretación de todo lo que llega a los estímulos visuales. En este momento ese es el gran asunto relacionado con las pantallas digitales y la mente en los niños, porque todo entra por los ojos. Entonces se va a hablar pues bastante de este tema, de lo visual, las funciones psicológicas y cómo se está afectando pues sobre todo en los niños. Tenemos el temporal, esa parte del cerebro pues está muy cerca a nuestros oídos, tiene que ver con todo lo auditivo y el lenguaje, la memoria y las emociones. Entonces lo auditivo está interrelacionado con el lenguaje. El lenguaje es lo que es la función psicológica que nos hace humanos. El lenguaje que conocemos como tal no lo adquirió el ser humano, digamos, de una forma rápida, sino que se fue formando y
El lenguaje, a partir de que empieza el lenguaje, también luego se empieza a escribir, o sea, la escritura y todo esto, pues el lenguaje en la parte psicológica tiene una importancia fundamental, porque a través del lenguaje es que nosotros nos comunicamos con las otras personas. Hay un lenguaje que es de palabras, hay otro lenguaje que es de gestos, y todo está relacionado con las emociones y los sentimientos, así como esta parte del cerebro pues comanda todo esto. Tenemos el parietal, está un poquito digamos como al centro de la cabeza, y ahí se maneja más que todo los sentidos, que es el tacto, el gusto, la temperatura. Ustedes saben que, por ejemplo, en el gusto hay unas neuronas específicas que nos avisan, nos dicen cómo está el alimento, qué sabor tiene el alimento, qué temperatura tiene el alimento, o sea, está relacionado con la alimentación. Y el tacto, que es el tocar, son las sensaciones que entran a nuestro cuerpo a través de lo que nosotros tocamos. Entonces, en los niños también es muy fundamental este sentido del tacto, y por eso se le invita a las mamás, a los papás, que hagan mucha estimulación de tacto, y que a la vez que hacen esta estimulación pues también le van hablando al niño, le van estimulando el lenguaje, porque en el niño pues hay que ayudar a que se desarrollen todas las partes del cerebro. Bueno, nosotros tenemos algo que se llama corteza cerebral, es la cubierta externa del cerebro, o sea, lo más externo, y es, digamos, la parte también del cerebro que nos hace que se junten. Por ejemplo, entonces cuando yo estoy tocando algún elemento, el cerebro es capaz de interpretar qué es lo que estoy tocando, si es duro, si es blando, si es pegajoso. Bueno, todo esto es una información que va por la corteza. También en la corteza también va todo lo que es la memoria, por eso estimular la memoria es tan fundamental. Y a veces se habla de la memoria ya en etapas muy adultas, cuando en realidad desde la niñez hay que estimular la memoria. Bueno, tenemos el cerebelo. El cerebelo es una partecita del cerebro que está bien ubicada aquí muy cerquita del cuello, y es fundamental porque nos ayuda al movimiento, a la coordinación y al equilibrio. Personas que ustedes empiezan a ver que caminan un poquito desequilibradas, quiere decir que se les ha afectado el cerebelo. El hipotálamo es otra estructura cerebral, y es también muy importante porque es la que está relacionada con sensaciones de dolor. También aquí se ubica la temperatura, y también está relacionada pues con la alimentación. Por ejemplo, en el hipotálamo es donde nosotros sentimos sed, hambre, ganas de comer. Ahí se estimula esta parte del cerebro. Y el sueño, el sueño pues que también es algo fundamental en todos los seres humanos. Por ejemplo, los niños tienen que dormir muchas horas para poder estar bien. Ya en un adulto se dice que cerca de 8 horas, pero hay personas que con solo 6 horas quedan muy bien, están muy descansadas. Bueno, tenemos el hipocampo, es otra estructura cerebral, y aquí está la memoria. Entonces en la memoria tenemos diferentes tipos de memoria, y ella se va estimulando, y no es que uno tenga acceso a la memoria inmediatamente. Hay cosas que uno tiene que ir recordando, hay otras que quedan totalmente ocultas,
y a veces es muy difícil acceder a ellas. Tenemos la memoria a corto plazo, largo plazo. O sea, corto plazo es también la memoria que se está afectando por el excesivo uso del celular. A nosotros nos dicen unas cosas o nos escriben por WhatsApp y se nos olvida. Esa es la memoria a corto plazo. Después de que nosotros tenemos la memoria a corto plazo, muchas de esas cosas que aprendemos a corto plazo pues se van guardando a largo plazo y se van recuperando. En el hipocampo también tenemos otra función muy importante, que es el aprendizaje. Todas las personas, aunque no hayan estudiado, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, todas las personas, esta función es permanente y está presente en el cerebro, porque todos los días estamos aprendiendo, aprendemos nuevas cosas. Esta función es muy básica y no importa la edad que tengamos, o sea, se puede estimular y la persona puede hacer aprendizajes. Otra estructura importante es la hipófisis. Esta tiene que ver con todo lo hormonal en el cerebro. Entonces se comandan, por ejemplo, las hormonas de la reproducción, tanto en hombre como en mujer. Tenemos también la estimulación de la hormona de la tiroides, también la prolactina, que también es la hormona de la lactancia materna, y la hormona del crecimiento. O sea, tiene que ver con todo lo hormonal. Y también tenemos la estructura que se conoce como médula espinal. La médula espinal entonces arranca desde el, se llama bulbo raquídeo, también está aquí atrás del cuello, ahí, y baja más o menos hasta cerca de la cintura. La médula espinal tiene una parte motora muy importante y también tiene unos nervios que va hacia órganos, por ejemplo, hacia el intestino, hacia el estómago. A nivel cerebral, entonces nosotros tenemos unas funciones que son automáticas, o sea, nosotros no tenemos que pensar en respirar para estar respirando, o no tenemos que pensar en los latidos cardíacos, ellos automáticamente se están generando. Entonces hay una parte del cerebro que se llama automática, autónoma, y hay otra que sí es, aunque sí es un poquito automática, sí tiene que ver más con nuestros pensamientos. Entonces en el cerebro tiene unas funciones superiores, que son atención, memoria, juicio, pensamiento y lenguaje. Esto es a lo que se llega con la maduración del cerebro. Estas funciones entonces se van adquiriendo. Entonces, en el útero, desde las 4 semanas de concepción, hay una estructura que va a formar el cerebro. Al nacer, casi todos los seres humanos ya tenemos todas las neuronas. Tenemos cerca de 100.000 millones de neuronas. Y hay un momento en la gestación que se producen 250.000 neuronas por minuto. O sea, esto es impresionante. Entonces ya saben que nacemos pues prácticamente con todas las neuronas para toda la vida. Desde el último trimestre de gestación inician algunas funciones. Entonces, la mamá que le habla a su bebé en el útero, que le dice su nombre, que lo estimula, el niño empieza a hacer un aprendizaje y también se va estimulando la memoria. Entonces, el bebé va guardando dentro de su memoria y va identificando el latido cardíaco de su mamá. Va guardando la voz de la mamá y también del papá, si el papá le habla. Ya cuando el bebé nace, entonces a los 2 o 3 meses
se estimulan movimientos voluntarios, lo que no sucede con el bebé recién nacido. El bebé recién nacido tiene movimientos reflejos, y esto es importante para la supervivencia. Entonces el bebé nace con el movimiento reflejo de la succión, para poder succionar desde el momento, o sea, lo estimula desde el vientre. Él se chupa el dedito gordo y cuando nace él ya sabe succionar. Y así muchos otros movimientos reflejos. Ustedes pues de pronto han visto un bebé recién nacido que hace unos movimientos automáticos, pero ya entre los 2 y los 3 meses empieza a hacer unos movimientos que ya son más voluntarios, y es porque el bebé ya empieza a recibir unos estímulos olfativos, o sea, entonces el olor de la mamá, va identificando otros olores sonoros, entonces la misma voz de la mamá, del papá, de los familiares que le van hablando, entonces ya se van estimulando, y pues él ya empieza a ser como un poquito más de tener voluntad sobre el movimiento. A los 6 y entre los 6 y los 12 meses, entonces empieza la activación del lóbulo frontal, que yo les decía. Entonces tenemos la frente, ahí tenemos este lóbulo que es el de las emociones, y ahí es cuando se empieza a dar el apego, porque la emoción siempre va relacionada con la madre, el padre, la forma en que le hablan, la forma en que le hacen los gestos, y él hace ese apego, que es fundamental también para poder sobrevivir. Pues si el bebé no hace ese apego, no va a identificar su padre, su madre, y digamos, nosotros tenemos la estructura cerebral, pero siempre requerimos de otra persona que nos cuide. Entonces, ya sea nuestra madre, ya sea nuestro padre, nuestra abuela, y ese apego se genera hacia todas esas personas. O sea, no solamente el apego es hacia la madre, sino a todas esas personas que lo están cuidando. Entonces aquí entra algo muy importante que se llama la oxitocina. La oxitocina, que se produce en altas cantidades en la mujer cuando va a tener su bebé, es un neurotransmisor, también es una hormona, y favorece la conexión neuronal. Entonces, esa oxitocina se produce cuando el bebé recibe amor, cuando recibe contacto y cuando recibe palabras. Entonces, como les decía, a ver, al nacer ya tenemos casi todas las neuronas, pero están totalmente inmaduras. Entonces, para poder que esas neuronas se vayan madurando, se necesitan las conexiones neuronales, o sea, se tocan unas neuronas con otras. Entonces, el bebé de 6 a 12 meses va recibiendo el amor, va recibiendo el cariño. Lógico que desde que está chiquitico, sí, o sea, desde que están en pleno nacimiento, el bebé va recibiendo esto, sino que ya entre los 6 y los 12 meses está siendo como más consciente de todo esto, y empiezan esas conexiones neuronales a estimularse y generan ya los recuerdos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una fase de nuestra vida que hacemos un olvido, pero se dice que desde esta etapa ya empiezan los recuerdos. O sea, el bebé de alguna forma sabe si fue amado, si fue querido, o todo lo contrario, si fue rechazado, si fue olvidado. Más o menos al año y medio es cuando el niño tiene conciencia de sí mismo. Aquí les voy a empezar a hablar más adelante del estadio del espejo, que es muy fundamental en cuanto a la constitución psicológica del niño. A los 6 años se dice que ya se tiene más o menos el 95% del cerebro adulto, porque digamos el cerebro entonces tiene todas las neuronas, pero la cabeza y el cerebro siguen creciendo porque se van generando otras células que se llaman células de sostén. Las neuronas solitas, digamos de alguna forma, no pueden sobrevivir, necesitan como otras células que cuiden esas neuronas. Entonces esas
células se van formando y se dice que a los 6 años ya está al 95%. Y que también a los 6 años empieza el niño a entender su proceso de pensamiento, que se llama la razón. Entonces el niño ya tiene más capacidad de integrar todos los aprendizajes y todas las cosas de la vida. Es por eso que a los 6 años también se les empieza a enseñar las materias, por ejemplo, matemáticas, lenguaje y todo, a desarrollar estas funciones superiores. Bueno, entonces ya la etapa de la adolescencia empieza la maduración cerebral. A los 11 años en las niñas y a los 14 años en los niños se da el máximo volumen del cerebro. O sea, a partir de ahí ya no hay como más crecimiento. Entonces ahí está el 100%, pero ese cerebro está casi muy inmaduro. La maduración entonces empieza, o los mayores cambios de maduración empiezan entre los 11 y los 14 hasta los 20. Yo les comentaba al principio que el cerebro empieza a madurar desde atrás, o sea, de la parte, si nos tocamos la parte de atrás de nuestra cabeza, y nos vamos tocando hasta la frente. Entonces el cerebro apenas, una persona de 20 años apenas está terminando de madurar esa parte del cerebro. Por eso la adolescencia coincide con etapas tan complicadas en la vida, pues su cerebro no ha madurado. Y ahí también entonces voy a traer los temas de por qué las redes sociales, el celular y todo eso afecta en gran medida a estos adolescentes. Entonces se dice que primero se madura la etapa sensorial motora. Mire que los adolescentes son muy activos, o sea, tienen toda esa parte motora en muy buen estado. Y lo último que madura es la parte frontal, que tiene que ver con las decisiones, con resolver problemas, con emitir juicios y con controlar impulsos. Eso es lo último que madura. Entonces, por eso los adolescentes de alguna forma pues necesitan pues como mucho acompañamiento de sus padres, o sea, no pensar que porque ya él creció y que ya tiene su máximo volumen cerebral, no, ya es una persona muy bien establecida, sino que se requiere mucho acompañamiento para ayudarlo en ese proceso de maduración. Entonces también dice que en esa parte prefrontal solo se consolida si hay modulación de los impulsos y pensamiento lógico. Entonces, el pensamiento lógico es de los últimos que se va formando y tiene que ver con la modulación de impulsos, y por eso con los adolescentes se tiende a trabajar muchísimo esta parte. Ya para finalizar, que nos quedan 2 minutos, tenemos entonces como con la edad, ¿qué va pasando? Entonces nuestro cerebro ya empieza a tener como un declive. Se va perdiendo la inteligencia fluida, que es la inteligencia que tiene que ver con la planeación, con la coordinación y con la memoria. Entonces, a medida que vamos envejeciendo se va perdiendo todo esto. ¿Qué es lo que también se dice? Que con la edad se va entonces ganando una memoria que tiene que ver, que se llama memoria cristalizada, y es como las experiencias que se adquieren, y por eso una persona madura en el sentido de ya mayor de 50 años, o bueno, en esta etapa de la vida tiene un tipo de inteligencia que le sirve muchísimo en ese momento de la vida. Ya está totalmente aterrizado, ya sabe para dónde va, ya sabe qué quiere hacer en su vida, y se dice que son personas que magnifican mucho las experiencias positivas, pues ya han vivido a través de su vida, posiblemente han tenido muchas dificultades, ya han sacado todo lo positivo de su vida y ya son personas más tranquilas. O sea, ya viven una vida o ven un sentido de la vida en la cual se sienten felices con lo que hacen.
Entonces, en una etapa de la juventud hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, se quieren lograr demasiadas cosas y muchas de ellas no se dan, y hay personas que se frustran demasiado y pueden entrar en trastornos de salud mental. Entonces, con la vejez, si bien se da pérdida de neuronas, se ganan otras cosas, y por eso se busca estimular mucho estas cosas positivas. Por ejemplo, en la vejez es fundamental la socialización con otras personas de su misma edad. Ustedes ven grupitos de personas ya muy adultas que disfrutan de la vida con cosas muy pequeñas, y es muy maravilloso verlos pues en esos momentos ya de la vida, que ya han madurado tanto y logran ese disfrute. Entonces, con esto pues los dejo pues como en una introducción. Este tema nos interesa a todos, a las mamás que tenemos hijos en varias etapas de la vida, para ayudar pues como a redireccionar, y cómo ese comportamiento de ellos también nos está hablando de que hay que ayudarles, ¿sí? Entonces se van a dar pues como varios tips, y como les digo, si tienen dudas o quisieran hacer alguna pregunta relacionada con lo que se va a trabajar más adelante, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Esto es todo por hoy. A don Alfredo, muchísimas gracias, y al Comité de Comunicaciones de la emisora. Un feliz día para todos. Suficientes instrucciones hemos recibido por hoy. Es hora de poner en la mesa estos nutrientes y alimentar nuestra vida. Escúchanos en una nueva emisión de Nutriendo el Alma la próxima semana, solo aquí por Aso Comunal FM Estéreo.